Saludamos a Clemente Castañeda, él es senador de Movimiento Ciudadano por Jalisco. Clemente, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Mucho gusto escucharte, como siempre. Y aquí está también con nosotros el doctor Jorge Rocha. Saludos, Jorge. ¿Cómo estás? Oye, Clemente, a ver, creo que la duda que tenemos todos en Jalisco, que se ha expresado en redes sociales, algunos radioescuchas, es ¿por qué tú en lo particular y por qué Movimiento Ciudadano votó a favor de la licencia de Manuel Velasco? A ver, déjame explicarte lo que sucedió el día de ayer en la sesión con amplitud, no estoy evadiendo el tema. Sí. Simplemente decir, pues fue una sesión de arranque, la de el día de ayer. Se presentaron, por cierto, muchas iniciativas que obtuvieron consenso inmediato. Sí. Te señalo las más importantes: matrimonio igualitario, austeridad y fin a los privilegios, que me parece que eso da muchísimo de qué hablar, no solamente para el Senado, sino para toda la administración pública. Sí. La reversa al gasolinazo que se presentó también tuvo un gran consenso, incluido de legisladores de Morena, de tal suerte que entre esas y muchas otras cosas, el Senado tuvo un buen arranque. Naturalmente, el tema de Manuel Velasco, pues terminó por oscurecer, digamos, lo que podría haber sido un arranque ejemplar de esta legislatura. ¿Qué sucedió con el tema de Manuel Velasco? Y sé que lo que voy a decir no es lo más popular, al contrario, parece antipopular, pero yo tengo la obligación y la responsabilidad de decir cuáles son las razones por las cuales nosotros votamos a favor de esa licencia. Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no permite que se puedan desempeñar dos cargos al mismo tiempo. Por eso habla del tema de las licencias, de tal suerte que cualquier legislador está obligado a optar por cualquiera de los dos cargos. Segundo, lo que aprobó ayer el Senado de la República no es un juicio, digámoslo así, al comportamiento político de Manuel Velasco. Lo que se aprobó ayer fue solamente la licencia para separarse del cargo y regresar como gobernador de Chiapas. Si tú me preguntas, si ustedes me preguntan cuál es nuestra opinión sobre el desempeño de Manuel Velasco en Chiapas, de todas las triquiñuelas que ha hecho para tratar de burlar la ley, pues por supuesto que nosotros estamos completamente en contra, reprobamos su actitud, reprobamos su comportamiento y tendrán que ser las instituciones correspondientes las que juzguen el actuar del hoy gobernador de Chiapas. El Senado de la República, nos guste o no nos guste, no es un tribunal. No, entiendo. No estábamos juzgando eso creo que está claro. El comportamiento de Manuel Velasco. Tercero, y muy importante, los derechos de cualquier persona, y este es un derecho que le asiste al hoy gobernador Manuel Velasco, pero a todos los senadores electos, los derechos de cualquier persona no pueden estar sujetos a las decisiones de una mayoría, no pueden ser rehén de la mayoría. Entonces, ¿por qué se vota? Es un contrasentido, bueno, es un contrasentido, y yo iría más allá. El trámite de licencia ni siquiera debería de pasar por la aprobación del Pleno en estricto sentido. Claro que esto no lo dice la ley, pero me parece que sería lo conducente. Pero en este momento sí tiene que pasar, ¿no? Por supuesto, porque ahora tienes el derecho de separarte o no separarte. En la primera ronda, Clemente, ustedes votaron en contra de la licencia. ¿Por qué el cambio del sentido de la votación? Porque es lo que luego de repente hizo muchísimo ruido, ¿no, Clemente? Porque al principio, digamos, yo entiendo todo esto que me dices y lo comparto, pero dices, bueno, pues hubieran votado a favor desde la primera votación, ¿no? Si esta era la argumentación. Clemente. A ver, la primera votación tuvo un problema de procedimiento. Digamos, en el momento en el que se están leyendo las comunicaciones y los trámites, pues las votaciones pasan, lo debo decir con absoluta responsabilidad y vergüenza, completamente desapercibidas. Incluso después de la votación de Manuel Velasco vino otra votación de otra licencia. Sí. Y fue cuando, digamos, todo el mundo se percató de lo que había ocurrido. Efectivamente, este asunto del procedimiento, pues pone en entredicho y deja muchísimas sospechas sobre la mesa. En la parte del procedimiento nosotros no estábamos de acuerdo en que se repitiera la votación, pero una vez que se acuerda la repetición de la votación, pues es cuando nosotros asumimos esta posición y lo decimos además con absoluta responsabilidad. Pero sí cambiaron de postura, de la primera a la segunda. No cambiamos de postura, Enrique, no cambiamos de postura. Fue la misma posición la que nosotros mantuvimos. Incluso explico, en la segunda licencia, que fue la licencia del doctor Enríquez, hoy alcalde de Durango, yo argumenté a favor de la licencia y expliqué las razones y la fundamentación y motivación que tiene cualquier legislador para poder hacer esta petición. Tú imagínate, Enrique, Jorge,
que nosotros supeditemos este derecho a la mayoría. Yo quiero saber qué va a suceder al calor de la contienda electoral en los próximos 3 años, cuando haya candidatos competitivos y Morena, que tiene la mayoría en el Senado, obstaculice que alguien vaya a contender. Por poner solo un ejemplo, o alguien que tenga razones de otra índole, de índole privada o de índole pública, pues no puede estar sujeto a ser rehén de la mayoría. Ese es el razonamiento central por el que nosotros votamos a favor. La licencia de Manuel Velasco, la licencia del senador Enríquez, y votaríamos a favor las licencias de quienes van a pedir de quien sea para ir al gabinete. Ahora, eso va a ocurrir en 3 meses. El procedimiento, Clemente Castañeda, que ha llevado Manuel Velasco para llegar hasta el día de hoy es una chapuza. Lo que hizo primero para entrar como senador, después cómo cambia la Constitución en Chiapas para ir y rendir protesta, después llega al Senado y también le permiten volver a pedir licencia para terminar su administración. Es que parece que este cuate siempre las gana, Clemente. A ver, hay un fraude a la ley en todo lo que se ha hecho en Chiapas. Yo coincido en eso, esa es nuestra posición política y ha sido nuestra posición pública, pero no es en el Senado de la República, y menos dejándole la licencia, como nosotros vamos a combatir. Pero sí es como ser un contrapeso, ¿no? Va a resolver. Oiga, señor Velasco, usted no puede hacer lo que quiera. Pues sí, pero el resultado sería, oiga, señor Velasco, su castigo por este fraude a la ley es quedarse en el Senado por 6 años. Digo, bueno, algún chapaneco te lo agradece. No, pero alguno, yo creo que varios. Es que creo que el debate, y ahí estoy de acuerdo contigo. Ese tema, perdón que los interrumpa, ese tema de lo que sucede en Chiapas es muy importante. Yo asumo que en Chiapas, conozco que en Chiapas hay una crisis política de grandes dimensiones y que el señor tiene la obligación de enfrentar esa crisis política ahí, como gobernador, no en el Senado de la República, porque al contrario, eso implica aislarse de los problemas. Y por supuesto que hay un conflicto político y jurídico sobre todo lo que ha acontecido en Chiapas. Ahí es donde se tiene que dirimir. Lo digo e insisto, sé que no es la posición más popular, no vamos a arrancar ningún aplauso, pero es lo responsable. No le podemos quitar el derecho a ningún legislador, aunque el legislador nos caiga mal. Entiendo que se traslapa lo político y lo jurídico. Lo que me dices es, jurídicamente, nosotros hubiéramos dejado un precedente muy grave si no le damos la licencia. Aunque detestemos lo que hacen Chiapas. Sí, porque son los derechos, y hemos hablado muchísimo en tu programa de los derechos. Cuando los derechos están sujetos a las decisiones de las mayorías, pues no son derechos, son otra cosa. Claro. Y si sabías esto, que creo que eso es lo que está generando mucho en redes y también mensajes en WhatsApp, Clemente, si se sabía esto con antelación, ¿por qué en la primera todos los grupos votaron en contra de la licencia? Bueno, salvo el PRI, los ¿no? coordinadores parlamentarios y porque la sesión era un desorden. O sea, esa es la razón. Los coordinadores parlamentarios estaban terminando de negociar el acuerdo de austeridad del Senado y no estaban al tanto de lo que sucedía en la sesión. En el momento en el que se vota la licencia, todo el mundo estaba distraído, salvo 2 o 3 personas que fueron las que levantaron incluso la mano. La votación se tuvo que repetir, y en la segunda votación de ese preciso instante, pues la votación fue mínima. Debieron haber votado 10, 15 senadores de los 127 que estaban ese día en el recinto. A ver, Clemente, y con esto que planteas, yo creo que otra vez vuelve a salir la necesidad de que en este país haya una reforma política profunda, ¿no? Porque siempre hacemos puros parches que no terminan sirviendo y cada día nos encontramos con nuevos problemas al respecto. Es decir, para que no pueda haber estas fisuras, para que los güeros Velascos o quien sea, pues hagan lo que se les antoja con la ley. Les dé la gana, ¿no? Pero ¿cómo ves este asunto? ¿Ustedes van a impulsar ahora sí una reforma política profunda? A ver, por supuesto que es materia de una reforma política profunda, y esa reforma política pasa por tener mucho más control, diría yo, mucho más restricción a lo que sucede en el ámbito local. A ver, yo recordaría, había una prohibición expresa para que cualquier gobernador pudiera ser candidato, pudiera ser senador. Sí. Existe esa prohibición. Es una prohibición que, de acuerdo a la interpretación del tribunal, solamente se refiere a cuando el gobernador contiende por mayoría, no en la lista plurinominal. Tendríamos que extender esta prohibición a cualquier tipo de representación, de proceso para ser electo. Seguramente sí, y con eso borraríamos o aclararíamos cualquier otra condición de este tipo. Pero también es cierto que en muchas entidades federativas no hay elecciones
concurrentes, que ese es el caso de Chiapas y que también es el caso de Durango, o incluso estaría abierta pues la posibilidad de legislar en contra de lo que se conoce como chapulines, es decir, la obligación que tendría cualquier servidor público de concluir su encargo sin la oportunidad de brincar a otro. ¿Son temas de la reforma política electoral? Pues sí, los tenemos que abordar atendiendo a la experiencia y debo decir al mal sabor de boca que nos deja el caso de Manuel Velasco. Clemente Castañeda, son las 9 de la mañana con 59 minutos, pero nada más con un sí y un no. No hay un acuerdo para votar todo con Morena, ¿verdad? No, absolutamente no. Clemente Castañeda, gracias y ojalá en próximos días puedas venir a cabina y hablemos pues del gasolinazo, que ya está presentada la iniciativa, pero pues fue lo que Manuel Velasco se llevó, ¿no? Con muchísimo gusto y otras tantas iniciativas muy interesantes que se presentaron. Gracias, Clemente. Gracias. Hasta luego. Ahí está, bueno. Ahí está el asunto, ¿no? Híjole. ¿Qué tema? Porque ahí lo jurídico y lo político No, pero se enredan. Colisionan, ¿no? Se enredan, ¿no? O sea, la verdad es que esto es un enredo que no salva a nadie, pero pues va a seguir esta, digamos, esta suspicacia frente a esta votación, ¿no?